Saludos, debido ciertamente a este conversatorio depende de un comentario de un fan que quería que Jorge, aquí amigo, quisiera explicar el régimen económico y fiscal y todo lo que contiene, y como experto, como economista y sobre todo como amigo, pues ha tenido a bien venir a comentarlo de viva voz cuando ya tenemos algún texto hablando de este tema, pero esto es YouTube y esto es otro lenguaje, por lo tanto muy agradecido que pudieras estar por aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Canarias es un poco curiosa, en tanto en cuanto en la constitución vigente en el Estado español de 1978 hay por lo menos dos disposiciones adicionales. Una, la primera, que es la referida a los territorios forales, ampara y respeta los derechos históricos del pueblo vasco, pero luego hay otra que refiere a Canarias y es de distinta naturaleza. No estoy muy puesto en derecho constitucional. Quizás tú lo podrías explicar mejor que yo. Sí, espera un segundo. Quizá si quieres hacer una breve explicación de cómo surge el REF en 1972, yo busco la referencia en la Constitución a esa disposición adicional. Vale, perfecto. Canarias, igual que los territorios forales de Euskadi y Navarra, tenía su propio fuero, que tiene su origen en el fuero de Gran Canaria, tras la conquista en el siglo XV, ¿no? De ahí pasa al fuero de Canarias y si hay algo que caracteriza la historia económica de Canarias es, por un lado, unas relaciones un tanto peculiares con la Casa de Contratación de Indias, que limita el comercio de Canarias con América muchísimo, y por otro lado una serie de libertades comerciales, fiscales e incluso monetarias, pero sobre todo fiscales y comerciales, que hacía que Canarias fuese un lugar donde se comerciaba con productos de todo el mundo, ¿no? Este régimen pues tiene todo un desarrollo a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta que con la pérdida de las colonias americanas se produce lo que se llama el arancel de 1812, que hace que Canarias se integre arancelariamente dentro de la aduana común española, por así llamarlo. Eso destruyó el comercio internacional en Canarias, creó una serie de hambrunas, una serie de penurias durante gran parte del siglo XIX, hasta que la pérdida de México en 1823 abre la puerta a que en Canarias se establezca el cultivo de la cochinilla. La cochinilla es un insecto que nace en las tuneras, o las chumberas, como en algunas partes la llaman, de la que se sacan una serie de tintes. Con el advenimiento de las anilinas sintéticas, a finales ya del siglo XIX, digamos que ese colorante natural es completamente desplazado. Ese colorante natural había hecho que Canarias saliera de su pobreza, por así decirlo, no solamente porque era un producto de exportación, sino porque también solucionaba la falta de dinerario, es decir, de metales, de plata y de oro, que generalmente había en Canarias. ¿Por qué? Porque la legislación con el comercio de América impedía que en Canarias se desembarcase más de una determinada cantidad de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue un poco como las películas del oeste. Los saquitos del polvo seco de cochinilla eran como los saquitos de oro en las películas del lejano oeste, que se usaban para comprar y para intercambiar. Y nace ahí una serie de casas comerciales, que lo que hacen es recoger toda esa cochinilla, irse a los mercados, venderla a los mercados europeos, sobre todo en el sur de Francia, en Inglaterra, en Países Bajos, y de la misma forma que las vendía, volvía con mercancía que revendía después en el mercado interior de Canarias, ¿no? Y esa es la historia de Canarias, digamos, hasta mediados, hasta casi finales del siglo XIX.
la historia económica, muy, muy a grandes rasgos. Lo que surge tras el arancel de 1812 que nos integra aduaneramente dentro de España, dentro del Estado español, es que hay una reacción en contra de las clases mercantiles canarias, en el que había muchos descendientes por ejemplo, de irlandeses que comerciaban pues con vinos de Tenerife y con otro tipo de productos, y en el que se pide que Canarias sea puerto franco, es decir, volver a retomar las libertades comerciales que nuestros fueros históricos nos habían otorgado o que teníamos derecho, y que al ser un pacto de conquista no se puede alterar, o no se podría alterar, aunque lo han alterado como le ha dado la gana. Durante la época de los puertos francos, las libertades comerciales se establecen aquí, sobre todo los ingleses, que hacen por Canarias más en 50 años que los españoles en 500, es algo que solemos decir por aquí. Y entonces se crean infraestructuras como el puerto de La Luz y de Las Palmas, que aprovechando el tráfico marítimo entre las colonias británicas, sobre todo con Sudáfrica, ¿vale?, permiten por facilidades logísticas, aprovechando los huecos de carga que hay en los barcos que hacen la ruta con Ciudad del Cabo o con Brasil, pues crear el desarrollo de una serie de productos agrícolas, como son las papas, como son el tomate, como son los plátanos, que nacen en esa época, y que se exportan mayoritariamente a el Reino Unido y el resto de Europa. Esos puertos francos que estuvieron vigentes, sobre todo a partir de una ley de 1900 o 1901, ¿vale?, genera la época más dinámica de la economía canaria, una economía muy abierta y por tanto que es severamente impactada durante las dos guerras mundiales por la interrupción del comercio atlántico, por la guerra submarina, pero que permite que Canarias tenga, digamos, un nivel de vida, incluso en los años 60, superior, en los años 50, en los años 60, superior al del resto de España, ¿vale?, al resto del Estado español. Esas libertades comerciales, esos puertos francos, a partir de la guerra civil, sobre todo, fueron sistemáticamente reducidos. Hubieron una serie de reformas legislativas que hicieron que cada vez perdiésemos más y más de esas libertades comerciales, ¿vale?, favoreciendo, por ejemplo, pues que la Banca March las navieras de la Banca March se hicieran con el transporte de los plátanos y otra serie de historias, ¿no? Pero digamos que esas libertades comerciales tradicionales que tanto el Fuero de Canarias histórico como la Ley de Puerto Franco nos habían dotado, fueron poco a poco mellándose y reduciéndose hasta que llegamos al REF de 1972, que supone todavía más otra tacha en el ataúd de nuestras libertades, ¿no? Y finalmente llegamos a ya la desaparición de las libertades comerciales, con la plena integración de Canarias en la Unión Europea a finales del siglo XX, en 1980 y pico, 1990 por ahí. Creo que fue en el 82. Sí, 1989-90, cuando se hizo la amenaza de levantiscos canarios. Igual los aplicamos el 155, pero simplemente decirlo, no hizo falta más. Correcto, se amenazó con el 155 si Canarias no se integraba como región ultraperiférica en la Unión Europea, con la particularidad de que en determinados libros sobre el régimen de la Unión Europea, publicados por destacados fiscalistas españoles e incluso por la Universidad de Deusto, se suprime parte en esos textos e incluso en los textos que el Estado español manda a los sindicatos, a las organizaciones empresariales canarias, se suprime parte de la parte cuarta del Tratado de Roma, en el que se explica que para las regiones de ultramar hay básicamente dos tipos de regímenes que son aplicables.
el régimen ultraperiférico, que es el que finalmente terminan aplicando Canarias, en el que Canarias se integra otra vez dentro de lo que es la aduana común, europea, pero había otra figura que esos textos suprimen, suprimen los artículos, realmente hasta te puedo dar los títulos de los libros, en el que, digamos, la otra figura, que es país y territorio de ultramar, que significa que somos políticamente parte de la Unión Europea, tenemos unos tratados con la Unión Europea, pero no estamos integrados dentro de la aduana común europea, ¿vale? Pues esa parte, que sería la parte que más se asemeja a nuestros fueros históricos y a nuestros y a las leyes de los puertos francos, ¿vale? Pues esa simplemente no existe en los documentos que se mandan a Canarias, y precisamente al introducirse como región ultraperiférica, como tú bien dices, incluso bajo la amenaza del artículo 155, de aplicar el artículo 155 de la Constitución, pues hace que Canarias sea ahora mismo un mercado cautivo, sobre todo del Estado español. Y como dato, te digo, en la época de principio de los puertos francos, en 1900 y poco, Canarias importaba del resto del Estado español el 12% de sus importaciones totales. A día de hoy importamos más del 90% de nuestras importaciones totales del Estado español, sin que el Estado español sea exactamente, digamos, un monstruo de competitividad internacional como China o como estos países. Ha sido simplemente una captura del mercado en el que, a través de toda una serie de factores directos e indirectos, legales y, digamos, prácticos, se ha generado, digamos, pues lo mismo que hacía España en sus colonias americanas durante la India, es decir, un mercado cautivo en el que poner sus excedentes de producción, que no es capaz de colocar en los mercados internacionales, tal como hizo en Cuba, tal y como hizo en otras partes del Caribe durante muchísimos siglos. Sí, ciertamente. El asunto y entonces sí, ibas a continuar. Vale, y entonces llegamos a lo que es el REF actual, que es un Antes puedo decir lo de la Constitución, que disposición adicional, porque evidentemente hay gente en España que les gusta media docena de artículos, pero tiene 169 disposiciones adicionales. Hay gente para todo, pero la Constitución es desde la primera palabra hasta la última, y para eso está. Pues evidentemente la disposición adicional primera dice: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía. Este es el marco donde se inserta la foralidad y el sistema de concierto económico y de convenio para Navarra, que, bueno, para no extendernos y no ponerlo aquí encima de la mesa, ya hay vídeos en este canal explicando el sistema de concierto, su historia. El que tenga interés, pues va para allí. Y en la disposición adicional tercera es la que habla de Canarias, y dice: la modificación del régimen económico y fiscal, aquí hace referencia precisamente a lo de 1972, del archipiélago canario, requerirá informe previo de la comunidad autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. No hay más que verlo para la diferencia sustancial del tratamiento de uno y de otro. Claro, un informe previo que ni siquiera es vinculante. Es decir, tú me das el informe, pero yo hago lo que me dé la gana. Se puede utilizarlo de calzar mesas, ponerlo bajo el plato. Exactamente. Bueno, pues entonces, siguiendo el orden de la explicación, llegamos al REF actual. Y entonces, ¿qué es el REF actual? El REF actual básicamente es un acuerdo entre el Estado español y parte de la oligarquía canaria, a la que se le compra con exenciones fiscales, ¿vale? Para mantenerla tranquila, para mantenerla callada, ¿vale? Pero que al mismo tiempo esas exenciones fiscales que se le ofrecen a la burguesía canaria, y vamos a dejarlo ahí, porque después porque burguesía canaria hay poca, o sea, más bien lo que hay son subsidiarias de otra serie de empresas de fuera, pero bueno, no voy a entrar ahí de momento.
Pero lo que se hace con esos instrumentos es que al mismo tiempo que es un instrumento que permite, entre comillas, comprar a las élites locales, también permite extraer rentas del mercado canario libre de impuestos. Es decir, hay una figura que se llama la reserva por reinversiones, que dice que si tú tienes un beneficio en Canarias y tú reinviertes ese beneficio, te puedes deducir hasta el 90% del impuesto. Con lo cual la carga impositiva es muy pequeña. Y tú dices, ¿es un instrumento fantástico para las empresas locales? Sí. ¿Yo lo hubiera hecho así? No. Porque si entramos en los reglamentos, y ya tú sabes que Napoleón decía, hagan ustedes las leyes, pero déjenme a mí los reglamentos. Hay muchísima tela que cortar. Pero bueno, al final, no solamente este incentivo es para las empresas locales, sino para las empresas españolas que tengan actividad en Canarias. Es decir, es exactamente lo contrario a el concierto económico vasco. El concierto económico vasco significa, si la actividad económica tributa, está generada en Euskadi, tributa en Euskadi. El REF y el RIC y la RIC lo que significa es que si la actividad económica está generada en Canarias, no tributa en Canarias. Y para no tributar en Canarias y acogerme a la RIC o a otra serie de deducciones fiscales que hay, como la deducción por, creo que se llama por puesta en funcionamiento, simplemente es necesario tener un establecimiento permanente. Es decir, alquilando una oficina y poniendo una secretaria, te puedes acoger al régimen, a esas exenciones fiscales. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que la mayor parte de la actividad económica que se genera en Canarias no tributa en Canarias, sino en otras partes del Estado. Y eso hace que tengamos un déficit presupuestario y la impresión en el pueblo canario de que nos tienen que mantener, que nos tienen que dar subvenciones, cuando en realidad no nos están dando ninguna subvención, nos están devolviendo parte del dinero que se llevaron. No sé si me estoy explicando. Sí, que es la base sistémica de lo que se conoce como marco de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que es tan satánico que nadie lo ha sabido explicar, porque el dinero lo recauda la agencia tributaria, va a Madrid, pero luego va a las comunidades, pero luego lo tienen que devolver al Ministerio de Hacienda y luego el Ministerio lo distribuye en una serie de criterios. Y como está todo tan claro, luego se inventaron de 2009 en adelante, se inventaron una serie de fondos compensatorios por tema demográfico, de distancia territorial, por tema de coste de las instalaciones, ya sea sanitarias, educativas, porque, pues por ejemplo, es diferente hacer una carretera en Huelva o en Huesca. Es diferente porque el trazado llano de las playas cercanas a Huelva o la montaña de Huesca, pues evidentemente hace que el coste de construir 1 kilómetro de carretera sea distinto. Y claro, eso te dice el de Aragón, es que me cuesta mucho hacerlo. Bueno, pues te vamos a hacer una forma de fondo específico. Y la cosa se vuelve tan comprimida y diferente que, vamos, no lo entiende nadie, completamente nadie. Claro, pero incluso otra cosa, o sea, ese tipo de infraestructura que estás diciendo tú, que une Zaragoza con Huesca, o Zaragoza con Barcelona, o Zaragoza con el País Vasco, beneficia tanto a Aragón como al País Vasco o a Cataluña, porque hay una continuidad geográfica. Eso no ocurre en Canarias. Entonces, sí, en Canarias se da la circunstancia de que en teoría está dentro del marco de esas 15 comunidades autónomas de régimen común, pero luego cada cierto tiempo dice, no, nosotros negociamos aparte el tema del REF y el RIC. Bueno, es como... Sí, vamos a ver, el tema del REC y el RIC, del REF y el RIC, además es temporal, es decir, hay que renegociarlo cada 5 o 7 años, no recuerdo ahora mismo. Y eso significa que tú estás introduciendo una incertidumbre legal que impide la captación de inversiones a largo plazo, porque no hay una
Seguridad jurídica. Una seguridad jurídica de que ese tipo de ¿cómo se llama esto? Ese tipo de zanahoria que nos están dando la vayan a mantener, y de hecho ese es parte del juego, ¿no? Cuando se hace el RIC y el REF, en el que incluso hay una bandera marítima para la matriculación de barcos, hay otra serie de historias. Cuando se diseña no se diseña como un paraíso fiscal para captar realmente inversión, para captar realmente actividad, sino se diseña como una cosa para andar por casa que no sea competitiva a nivel internacional, con lo cual no va a tener mucha historia. Es decir, es un espejito y guantes de cristal que se le dieron a los canarios, ¿vale? Para que renunciaran a sus fueros históricos y historias de estas, ¿no? Entonces se da la circunstancia de que sí, tenemos un REF para lo que tenemos. Y como ha dicho Domingo Hernández Peña, catedrático de turismo de la Universidad de Sao Paulo, es un REF que permite sobrevivir, pero que no permite prosperar. Pero no permite prosperar precisamente porque se ha diseñado para cortar las alas y poner una camisa de fuerza a todas las libertades comerciales que teníamos en el REF del 72 para atrás, especialmente en la época de los puertos francos y de nuestros fueros históricos. Sí, ¿no? Es un instrumento que a cualquier espectador que se pueda acercar a la realidad de Canarias alucina, porque tiene la percepción tal vez de que el REF pues sirve para captar recursos, para mantener esos recursos en Canarias, y se sorprenderá al ver solamente dos indicadores. Uno, que es el momento de más turismo, salvando la distancia del tema de la coronavirus, de la guerra, pero hasta 2019 era un momento de gran expectativa de turismo en Canarias, y en ese mismo momento había un 30% largo de paro en Canarias, con lo cual dices, ¿cómo es posible? Porque el REF y la RIC no se diseñan para los canarios, se diseñan para los intereses españoles en Canarias. ¿Qué significa esto? Durante la década de 1990, las grandes empresas hoteleras españolas tenían el 24% de las camas hoteleras canarias. A día de hoy tienen cercano al 80%, gracias al REF, a la RIC y a una cosa que se llama moratoria turística. Es decir, en Canarias se da el disparate de ofrecer incentivos fiscales a una actividad más que consolidada, en la que no estás atrayendo nuevo capital, porque incluso tienes que hacer una moratoria turística para limitar el número de proyectos turísticos, y en el que incluso le estás dando a los hoteleros subvenciones para que restauren y mantengan sus hoteles con dinero público. ¿Vale? El año pasado hace 2 años hice la memoria económica del anteproyecto de ley de biodiversidad y recursos naturales de Canarias, y entre otras cosas propusimos, para financiar una serie de gastos, una tasa turística a la que la patronal hotelera se ha negado rotundamente, y el proyecto de ley lo retrasaron en el Consejo Consultivo de Canarias por 3 veces, de forma que no entrara en plazo para esta legislatura. Pero hice un análisis de la rentabilidad del turismo para las administraciones públicas canarias. Entonces hay una serie de informes que son los informes impactos turísticos, que los hace una consultora y que los hace para determinadas regiones. Lo ha hecho para Baleares, lo ha hecho para Andalucía, lo ha hecho para Galicia, para Madrid, para Valencia, para otras regiones. Cuando tú comparas el beneficio turístico por turista que deja un turista en Madrid, en Galicia, en Valencia, en Andalucía, en Baleares, en Cataluña, es muy superior al beneficio turístico que deja en Canarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Canarias no se paga impuesto de sociedades, porque se acogen a la RIC. Entonces, los ingresos turísticos de las administraciones públicas canarias provienen de el IRPF de los trabajadores turísticos y el IJIC, que es la versión local del IVA, es decir, los impuestos indirectos al consumo. Pero, evidentemente, para mantener el turismo hay que hacer una serie de gastos también que nos cuesta a los canarios alrededor de 1.000 millones al año, que tiene que ver con servicios administrativos, que tiene que ver con limpieza y cuidado de las playas, que tiene que ver con promoción turística, es decir, toda una serie de gastos
de la Administración Pública Canaria, ¿vale? Para mantener ese turismo. Cuando vemos cuáles son los ingresos, le quitamos a esos ingresos los costes que tienen que soportar las administraciones públicas y dividimos el resultante por el número de turistas, el beneficio que deja un turista a Canarias a los canarios es varias veces inferior en orden de magnitud a lo que deja en el resto de España. Ahí te puedes, y si tienes en cuenta que el sector turístico es entre el 30 y el 40, creo que cerca del 40% ya del Producto Interior Bruto Canario, pues el nivel de extracción de renta que hacen las compañías españolas en Canarias, pues es alucinante. Y eso sin hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en el sector eléctrico, donde Endesa también se puede acoger a esa RIC. Y entonces, ¿cuál es el truco de Endesa? El truco de Endesa es, yo me acojo a la RIC, es decir, tengo un beneficio, lo reinvierto, ¿vale? Y al reinvertirlo recupero el dinero, es decir, me sale gratis. Pero es que también lo amortizo, es decir, el mismo gasto me lo descuento 2 veces. Con lo cual, somos los canarios los que le estamos pagando las nuevas inversiones a Endesa para que mantenga a este mercado cautivo, ¿vale? Y bueno, y yo creo que sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, entonces, ser... y eso lo podemos extrapolar al campo, a Mercadona, a todas las grandes empresas canarias que al final nos compran con el dinero que tenían que habernos pagado en impuestos. Eso es realmente el RIC. El RIC es un instrumento de extracción de rentas colonial, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los paraísos fiscales, donde tú das excepciones fiscales a los beneficios obtenidos fuera de esa jurisdicción, en Canarias damos beneficios fiscales a los beneficios obtenidos en esta jurisdicción. Es decir, tú, por ejemplo, en Suiza, tú tienes exenciones fiscales a los ingresos que tú origines fuera de Suiza, los beneficios que obtengas fuera de Suiza, pero los beneficios que obtengas en Suiza, tú tienes que pagar impuestos en Suiza. Aquí es al revés. Aquí en los beneficios que obtengas en Canarias, no tienes que pagar impuestos en Canarias. Maravilloso, ¿verdad? Sí. Y ciertamente estaba pensando en que en el caso de la energía y el tema eléctrico, si un Reino Unido depende de Francia para el tema eléctrico, ¿cómo no va a ser un mercado cautivo Canarias? Que es un poquito más pequeño que la isla de Gran Bretaña, evidentemente. Y ciertamente que hay muchos casos, mucha casuística. Por ejemplo, el Reino Unido, cuando estaba dentro de la Unión Europea, tenía las islas del Canal, tenía la isla de Man. Todo esto estaba dentro del marco de la Unión Europea, pero con un sistema distinto. No era región ultraperiférica, porque también habría tenido su guasa que lo hubiera mantenido, pero, por ejemplo, está las Islas Feroe y está incluso Groenlandia, que sigue siendo, como las Islas Feroe, parte del estado de Dinamarca, pero está fuera del marco de la Unión Europea, porque ellos en un momento dado, en el año 86, dijeron, nos interesa estar fuera del marco de la Unión Europea, lo votaron, dijeron, Bruselas, aquí tenemos nuestra decisión, y aceptarlo y ya está. Y Dinamarca dijo, vale, estupendo. El problema es ese, de voluntad, de aceptar. Aquí hay dos problemas. El primero es el de, quiero comentarlo antes de que se me olvide y pasemos a otro tema. La especie de derecho de pernada que tiene el sector eléctrico en Canarias, al ser lo que ellos llaman sistemas aislados, ¿no? Cada isla tiene su sistema y son sistemas aislados, ¿no? Para ponerte un ejemplo, mira, la energía eólica es una función cúbica del nivel de viento. Es decir, un 10% más de viento me da un 30% más de energía. ¿Vale? En Canarias tenemos una cosa que se llama los vientos alisios, que soplan constantemente durante todo el año. ¿Vale? En Canarias la energía eólica no necesita subvención, pero se la dan. ¿Quién termina pagando esa subvención? Que no necesitan para hacer esos proyectos rentables. El consumidor. Sí. ¿Vale? Pero es que es cachondo porque si hablamos de sistemas aislados, la excepción ibérica, que sigue siendo noticia, significa que Portugal y España, el ámbito ibérico,
está desconectado del ámbito europeo y por eso se ha podido establecer esa excepción ibérica. Por lo tanto, dicen Canarias, sistema aislado, ya, bueno, y la península ibérica, pues también, si nos Sí, ponemos. lo que estamos hablando, un sistema, un mercado cautivo te permite abusar del consumidor muchísimo más que un sistema abierto, ¿no? Pero volviendo a lo que tú estás mencionando antes de Groenlandia, es cierto que la Unión Europea le da igual que tú seas región ultraperiférica o país y territorio de ultramar y que en teoría simplemente pidiendo el cambio seas capaz de cambiar de régimen, ¿no? El problema está en la ley electoral canaria, que para hacer eso necesitas una mayoría en el Parlamento. Y como la ley electoral canaria es una ley que, como tú bien sabes, como politólogo, y porque lo hemos hablado muchas veces, es una ley absolutamente fraudulenta, en el que los porcentajes de votos, en el que las circunscripciones insulares crean unas distorsiones enormes, generan también un sistema muy corrupto y cautivo que hace muy difícil el cambio. Entonces, el argumento de que no lo hacéis porque no queréis, no lo hacemos porque, aparte de todo lo que te estoy hablando económicamente, dentro de las instituciones políticas canarias, en el marco institucional político canario, es también un sistema rich, no sé cómo se dice en español, amañado, es un sistema amañado, a través de una ley electoral en el que incluso hay tesis doctorales creo que es de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que exponen el absoluto disparate en términos de higiene democrática que es el sistema electoral canario. Es interesante porque dentro de 28 días estamos en elecciones en Canarias y en otras comunidades, con lo cual ese sistema volverá a activarse para el reparto de lo que surja de las urnas, lo cual ciertamente, como has comentado y ha aparecido en algunos informes, sistemas no democráticos tienen sistemas electorales más profesionales que el que tiene Canarias, lo cual es como para echarle guindas al pavo, evidentemente, es alucinante. En estas elecciones autonómicas ahora ha ocurrido una cosa muy curiosa que yo no sé si tú estás al tanto, y es que el Partido Nacionalista Canario, el PNC, que es el equivalente al PNV, es el partido fundado en el siglo XIX por Secundino Delgado, que sería nuestro Sabino Arana, fue capturado durante muchísimo tiempo porque era un partido presidencialista por Coalición Canaria. Y actualmente se ha independizado el PNC otra vez de Coalición Canaria y se va a presentar en solitario en algunas circunscripciones, al Ayuntamiento de Las Palmas, al Gobierno de Canarias. Y veremos, porque es la primera vez en mucho tiempo en la que realmente tenemos la oportunidad de votar a un partido nacionalista canario de verdad, que ya veremos si cumple las expectativas o no, pero después de tantos años de travesía en el desierto, quizás sea bueno darle el beneficio de la duda. Sí, por ese lado la dificultad estribaría en que necesitaría un apoyo supermasivo para tener siquiera opciones a representación, seguramente. Bueno, parece que puede tener opciones a representación porque, lo malo de hacer un sistema corrupto y amañado es que al final mucha gente se da cuenta. Sí. Y con Coalición Canaria y con Nueva Canarias, es decir, parte de ese voto nacionalista secuestrado por pseudo nacionalistas, ¿no? El voto de castigo puede ir perfectamente a una opción nueva, ¿vale? No sé si ilusionante, pero por lo menos, digamos, como voto de protesta, como mínimo, es una propuesta atractiva, muy atractiva. Sí, porque ahora dependerá de cómo va el programa y de cómo terminen de configurar las listas, ¿no? Porque en el caso de Nueva Canarias, que uno que fue expresidente y ahora es vicepresidente en esta legislatura,
pues ciertamente parece como que fuera una escisión de Coalición Canaria, y además con la situación en el ámbito judicial que ha habido en esta legislatura, en el último año, año y medio, bueno, no podían justificar la evolución de sus cuentas, y por lo tanto fueron sentenciados a la disolución y la ilegalización, pero le dejaron la puerta abierta de, bueno, si hacéis X cosas, pues igual tal vez, y simplemente cambiaron el nombre, refundaron, hicieron un nuevo congreso, y bueno, en teoría aquí paz y por gloria. Claro, Nueva Canarias viene a ser un poco lo que para ustedes podría ser Eusko Alkartasuna, o incluso con elementos más de la izquierda Berchale. Y lo que fuera el AR, tal vez. Lo que fuera el AR, tal vez. Quizás, no sé, tú puedes hacer la comparación mejor que yo. Y tenía su origen en la izquierda cristiana, ¿no? ¿Por qué se le ha permitido presentarse, prácticamente no cambiar las siglas y saltarse un poco las leyes, ¿no? Con aquello de al enemigo, a ver cómo era, al amigo el favor, ¿no? Al ciudadano la ley y al enemigo ni eso, ¿no? Pues porque precisamente al PSOE le interesa, ¿vale? Que una parte del voto nacionalista no vaya a Coalición Canaria, ¿vale? Sino a Nueva Canarias, para poder pactar con ellos, ¿no? Es una cuestión de matemática electoral, ¿no? Entonces, como al PSOE le interesaba que siguiera existiendo ese submarino que se llama Nueva Canarias, pues por eso le hicieron el favor. Por lo menos esa es mi opinión. Sí. O esa es mi percepción. Pero ciertamente, volvamos al tema económico, porque es parte importante y es lo que está conectado con el REF, el RIC y todo esto. Has citado 30-40% de penetración del turismo en la tarta de la economía de Canarias. Ciertamente, eso significaría que habría menos peso para el sector primario, evidentemente, la agricultura, ganadería, el sector secundario e industria, ya sea lo que antes se conocía como industrias pesadas, que evidentemente eso con los años 70 y 80 desaparecieron, pero en pequeñas factorías aquí y allá en Europa pues han surgido. Por ejemplo, en la cercanía en Sestao pues había una gran factoría como es la Vega de Ansio, que bueno, en realidad está en Baracaldo, pero luego tenemos la acería compacta de Vizcaya, que es propiedad actualmente de ArcelorMittal, que bueno, siguen sacando acero por ahí, menos, evidentemente antes la Vega de Ansio pues tenía 4.000 trabajadores, ahora trabajarán ahí 300, pero hay una cierta actividad. No sé cómo estará todo esto del sector primario, sector secundario, industria, en la pesquería, para generar riqueza en Canarias. Totalmente desbaratado. Y totalmente desbaratado por dos razones. Primero, por la plena integración en la Unión Europea como región ultraperiférica. Y segundo, porque cuando en una región hay un monocultivo, ¿vale? No es algo natural, no es algo que surja de forma espontánea. Es decir, lo natural es que surja una economía más o menos diversificada. Pero cuando un sector adquiere un poder económico importante, tiende a capturar el sistema político. Entonces, la captura de Estado. Sí, la captura de Estado. Entonces, si los hoteleros ahora mismo permitiesen una mayor diversificación de la economía canaria, no solamente serían perdedores en económicos, porque quizás el coste de la mano de obra se les subiría, ¿vale? Sino también serían sobre todo perdedores políticos, ya no podrían influir tanto en el gobierno de Canarias para que le hiciese leyes favorables a la patronal hotelera. O sea, leyes que te estoy diciendo de no tributo en Canarias, me vas a pagar tú la promoción, me niego, estoy usando el capital natural de Canarias y me niego a que me pongas una tasa turística para la conservación del medio ambiente, me vas a dar subvenciones para que yo, subvenciones a fondo perdido, para que yo rehabilite o reforme o mantenga mis hoteles, ¿vale? Me vas a dar una RIC, que significa que si quiero hacer un hotel más lo voy a hacer con los impuestos que debería haber pagado, y encima me los voy a descontar fiscalmente una segunda vez a través de la amortización del activo, ¿vale? Y toda una serie de
de triquiñuelas que ocurren con el REF en Canarias, que realmente para el último es un REF que no se hizo para el desarrollo de Canarias, sino para la extracción de rentas de Canarias. No es un REF para los canarios, sino para los intereses españoles en Canarias. Sí. Entonces, si pierden esa capacidad de influir de lobby en el gobierno de Canarias, pues a lo mejor la gente se da cuenta y ya no soporta y ya no acepta ciertas cosas que hasta ahora ha estado aceptando, ¿no? Sí, pero eso no pasa solamente en Canarias, eso ha pasado en todas las colonias del mundo y en todos los regímenes extractivos del mundo. Un sistema deficitario para hacer necesario la percepción de que las rentas que vienen de España son necesarias para el sostenimiento de un país pobre, alejado. Claro, cuando la realidad, o sea, hacernos creer que dependemos de la caridad del resto del Estado, cuando en realidad somos un territorio altamente rentable fiscalmente para el Estado español y para otras economías. Quiero recordar que las rentas que sacan las empresas mallorquinas en Canarias es como un 20 o un 30% del PIB de Baleares. O sea, creo que me he pasado, como entre un 10 y un 20% del PIB de Baleares. Sí, para que te hagas una idea de la... Es un asunto interesante a investigar eso. Pero sí, ciertamente alguna vez has comparado Canarias en el momento actual con lo que fue Cuba en el siglo XIX, un pulmón externo de la economía española. Sí, o sea, por ejemplo, yo y esto te voy a hablar de un caso verídico. Aquí habían una serie de ganaderos que empezaron a criar conejos. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando había excedentes de producción de empresas españolas que producían carne de conejo, para no bajar los precios en la península, lo que hacían era que mandaban esos excedentes a Canarias, tirando los precios en Canarias y arruinando a los productores locales. Eso, cuando yo estudiaba en la universidad, eso se llamaba dumping, prácticas de dumping, estaba prohibida por ser prácticas contrarias a la competencia, pero esa calificación de dumping ha desaparecido en la Organización Mundial del Comercio, porque ese dumping es una de las cosas que hace la Unión Europea con muchos de sus productos, como la leche, los derivados lácteos, el vino, etcétera. Toda la política agraria común. Exacto. También es interesante todo el tema de que cuesta más o menos caro llevar un contenedor dependiendo del puerto en el que estés. Sí, volvemos a lo de siempre. Si yo limito la competencia, te he quitado de ser Puerto Franco, donde pueden entrar y puedes comerciar con quien quieras, y las líneas de transporte le doy el monopolio o el oligopolio a un puñado de empresas, pues pueden poner los costes de transporte que les dé la gana, y así es más caro mandar un container a Barcelona que mandarlo, por ejemplo, de Hong Kong a Sao Paulo, por ponerte un ejemplo. Lo cual es curioso, porque en teoría de Canarias a Cádiz, por ejemplo, tendría que ser más simplificado, porque en teoría es dentro del mismo estado. Sí, otra cosa que nos hacen es, dentro del déficit canario, lo que ponen es las subvenciones al transporte. Por ejemplo, las subvenciones al transporte aéreo, ¿no? Ahora ha cambiado un poco porque Vinter, la compañía canaria, ya está volando a ciertos destinos en la península ibérica, ¿vale? Pero antiguamente había un acuerdo entre Iberia de que Vinter no podía meterse en España, de la misma forma que Iberia no se metía en los vuelos interinsulares canarios. Al final, todo lo que es las ayudas al transporte, la bonificación al transporte aéreo, por ejemplo, es una subvención que se le da a las compañías aéreas españolas, ¿vale? En el que te venden el precio, en el que no afecta a los precios, porque no te baja los precios, pero sí afecta a la ganancia de las compañías aéreas españolas, porque el Estado les da una subvención.
Sí, entiendo. Es el asunto de poner, por ejemplo, hipotéticamente, que el vuelo entre Tenerife y Barcelona costaría 10 euros. Pero no porque el mercado lo regula así, sino porque por detrás ha habido un pago a través de subvenciones, exenciones, que de dinero público ha generado esa percepción de 10 euros. Por tanto, el canario que dice, uy, 10 euros para ir de Tenerife a Barcelona, qué barato. No, tú no estás pagando realmente 10 euros, estás pagando 10 euros en el billete en ese instante. Pero en realidad, por otras vías, estás pagando todo el resto del dinero que conlleva ese billete. Correcto. Y en otras ocasiones es incluso peor, es decir, si realmente la oferta, la demanda de la oferta te dice que ese billete vale 100 euros, ¿vale? Tú lo estás poniendo a lo mejor a 90 euros, pero con todo las subvenciones y todo el entramado que hay detrás, estás cobrando 300. O sea que es un negocio redondo, las ayudas del transporte a Canarias para las compañías aéreas españolas. Pero el espectador, la persona que va al mostrador y compra el billete, se queda únicamente con 10 euros. Sí, 10 euros o 90 o... Es decir, a veces, aun con la ayuda del transporte y todo, muchas veces es más caro volar de Canarias a Madrid que de Londres a Nueva York. Sí que es sorprendente. Uh -huh. ¿Y ha sido uniforme la evolución del 72 al 2022? Porque son 50 años de red. Claro, yo Seguramente. creo que ya no estamos hablando ni de percepción ni de ideología, estamos hablando de estadística y si ves los indicadores socioeconómicos de Canarias, ves que es un absoluto fracaso. Así, Canarias es una sociedad y un territorio fracasado, pero absolutamente. Y los indicadores sociales de paro, del índice de miseria, de población al borde de la exclusión social, todo eso estamos a niveles tercermundistas. O sea, estamos a nivel de Bulgaria y cosas así, ¿no? Y, Y la cosa y es como te he si, dicho, la sí. cosa es si habría alternativas, evidentemente. Porque a mí solamente se me ocurren dos. Una, que se reivindique desde Canarias entrar en el régimen general, sin ambajes, exactamente el mismo que tenga Madrid. Lo mismo. O un sistema de concierto económico estilo Navarra. Hombre, yo si me disculpas un momentito, Sí, voy a coger un papel que tengo aquí dentro, ¿vale? sí. Y De mientras aquí la buena gente que haya llegado a este momento ve la maravillosa, espectacular vista de esa zona de Canarias con ese mar de fondo, con esos arbolitos en el promontorio y unas casitas por ahí salpimentadas en lo que es la situación costera de esa isla maravillosa, con un campo discúlpame, espectacular. no lo encuentro, pero sí, desde luego, yo creo que si analizamos la historia de Canarias, Canarias se ha desarrollado cuando ha tenido libertades comerciales, como en la época de los puertos francos. Ahora mismo la alternativa jurídica más cercana a esos puertos francos sería el pasar dentro de la Unión Europea a país y territorio de ultramar y tener un cierto grado de plena autonomía interna con respecto a las leyes españolas, en el que en realidad en la práctica sería tener un concierto como lo tiene Euskadi o lo tiene Navarra, ¿no? Eso, pues, yo creo que sería un marco jurídico mucho más apropiado para el desarrollo de Canarias que lo que tenemos ahora. Ciertamente, lo otro sería otra cosa que ya conoces bien, como sería el tema de las zonas económicas exclusivas, el tema archipelágico, la Sí, en el tema, colusión, ahí estamos hablando de las aguas sí, y todo ese tipo de historias, que seguramente que tienen también, afectación al tema económico, evidentemente. sí, sí, también tiene repercusiones, ¿vale? Pero si no se ha hecho es porque no ha interesado hacerlo. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que es que España ha ratificado la Convención del Mar de Montego Bay, pero en las disposiciones finales de la Convención del Mar
dice que los recursos marinos de aquellos pueblos que no han alcanzado la independencia podrán ser explotados, pero solo a favor de dichos pueblos. Eso está, creo que en la disposición final tercera o algo así, o la verdad que no estoy hablando de memoria, puede ser otra, ¿no? Pero está en la disposición adicional, en las disposiciones adicionales de la Convención del Mar. Y curiosamente, si te vas al BOE y ves la ratificación de España de la Convención del Mar, ratifica el texto, pero no ratifica las gestos finales, las consideraciones finales. Lo cual resulta curioso porque en teoría aceptas el bloque completo o no lo aceptas. Es un poco como estar embarazado. O estás embarazado o no lo estás. No puedes decir, estoy un 60% embarazado. Correcto. Pero es una cosa curiosa que lo puede comprobar cualquiera. Sí, estos españoles haciendo innovación jurídica. No, sí. Yo siempre digo que España es un país muy innovador, pero en los sectores equivocados, ¿no? Yo creo que la innovación política y de mangoneo y de meterla, como decimos en Canarias, de meter la mano en la lata del gofio, ahí sí saben innovar, ¿no? Ya que sepan innovar para otras cosas, ya eso es más discutible. Y luego que te digan, bueno, si ellos meten la mano en la lata del gofio y te dicen, no, ha sido aquel. Te dicen, no, Marruecos es el que te quiere robar las aguas. El que te quiere robar el telurio es Marruecos. Sí, no, Claro. No, sí, es como yo te robo, pero la culpa es del otro, ¿no? Y luego por detrás te enteras que España y Marruecos han llegado a un acuerdo para quitárselo a Canarias. Realmente no significa que España y Marruecos haya llegado a un acuerdo para quitárselo a Canarias. Significa que Marruecos, como país soberano, tiene toda la legitimidad del mundo para buscar sus intereses, lo suyo. Y si a nosotros nos han utilizado y nos siguen utilizando como moneda de cambio, quizás la razón no hay que mirarla en Rabat, sino que hay que mirarla en Madrid, que es lo que yo trato de hacer ver a mis conciudadanos aquí en las islas, ¿no? Sí, pero es eso, porque como ellos también, los españoles tienen un problema tremendo en seguridad, en defensa, es un poco como lo que le ha pasado a Ucrania, que si hubiera gastado en 30 años lo que ha tenido que gastar en un año, pues evidentemente la disuasión habría sido importante y quizá no se hubiera llegado al momento actual, pero prefirieron no gastar en defensa porque pensaron, bueno, es algo que en este contexto pues no es necesario. España, y no solamente con un determinado gobierno, porque esto ha sido del PSOE, del PP, de Zapatero, de Rajoy, incluso de Aznar, pero también de Pedro Sánchez, ha decidido no gastar en aviones, en barcos, dio de baja al príncipe Felipe, bueno, al príncipe de Asturias, tiene ahora el Juan Carlos, el tema de los submarinos solamente hay uno activo en este momento, como si España no tuviera costa, lo cual es alucinante, y por lo tanto hay un montón de déficits en el ámbito, y luego te dicen, bueno, es que como no llega para la base aérea de Canarias, pues igual los aviones, no aviones, pero claro, es que como te va a venir Marruecos aquí a bombardear. No, es que primero, pues aquí no va a venir nadie a bombardear sin el permiso de Estados Unidos, eso es lo primero. Lo segundo, Marruecos tampoco tiene un ejército como para una operación de conquista de unas islas. Entre otras cosas, pues tampoco tiene una armada que sea excesivamente potente, ¿no? Y creo que tampoco está, Canarias no está en el proyecto del Gran Marruecos. No es un proyecto del Gran Marruecos, ¿no? Yo creo que Marruecos lo que sí está reclamando, y hoy tuve precisamente una conversación con alguien sobre esto, porque es una cosa que muy poca gente sabe, o que por lo menos no les interesa que sepan. Melilla, en realidad, dicen, no, Melilla es española desde el siglo XV. Mentira. Lo que es española desde el siglo XV es Melilla la Vieja, que es un fuerte en un morro que fue conquistado por los portugueses, creo recordar, o por los españoles, no sé. Sí, los españoles. Primero fueron portugueses y después españoles. Sí. Tanto en Ceuta como en Melilla. Como en Melilla. Era un fuerte en un morro costero, en un cabo.
la mayor parte del territorio actual de Melilla fue anexionado por España a finales del siglo XIX y durante el protectorado en el siglo XX. Es decir, Melilla no es española desde el siglo XV. El fuerte de Melilla sí, pero el resto es española, entre comillas, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Con lo cual, Marruecos tiene todo el derecho, desde el punto de vista internacional, a exigir su devolución. Y no solamente, y esa no fue la única jugada que le hicieron a Marruecos. De hecho, la rivalidad entre Marruecos y Argelia está derivada, y con todo el conflicto del Sáhara y todo ese tipo de historia, está derivada por varias cosas. Primero, por las minas de hierro de Yara y Yevilet, o los depósitos de hierro de Yara y Yevilet, que necesitaban una salida por ferrocarril al Atlántico, porque el Mediterráneo era imposible por los campos de dunas y las arenas que había, ¿no? Y sobre todo porque en el protectorado francés de Marruecos, los marruecos le quitaron una parte los franceses le quitaron una parte de territorio a Marruecos para anexionársela a Argelia. ¿Por qué? Porque Marruecos era un protectorado y Argelia una provincia francesa. Si se lo quito a este y se lo añado a Argelia, no tengo que devolverlo. Entonces, toda la zona de Tinduf, donde ahora está el Frente Polisario, sí, toda esa zona... Creo que en algún mapa lo llaman el Sáhara Oriental. Bueno, sí. esa parte de Tinduf, esa parte que no solamente es Tinduf, son varias provincias argelinas, en realidad eran territorio marroquí, ¿no? Y el Gran Marruecos, que la gente dice que si son expansionistas, ¿no? Lo que pasa es que para tú analizar la política y el Estado en el norte de África, no puedes analizarlo con los mismos parámetros que lo analizas en Europa. En Europa las fronteras es un río, una cordillera, es decir, lo que prima es el territorio, porque son territorios productivos que bien pueden ser útiles económicamente o militarmente. En cambio, en el desierto del Sáhara son vastos territorios donde una raya en el desierto no significa nada, donde lo importante en realidad eran las relaciones de vasallaje, es decir, el reconocimiento de la autoridad del sultán de Marruecos frente al sultanato otomano. Y en base a eso y a ciertas expediciones, incluso de conquista, que mandaron los diferentes reinos marroquíes, pues está la idea del Gran Marruecos, que no es nada, para mí no es nada del otro mundo, simplemente la constatación de un hecho, de que hay una serie de territorios que nunca fueron estados y que estaban sometidos al vasallaje del sultán de Marruecos, pero que el aparato del Estado marroquí no estaba lo suficientemente desarrollado ni tenía demasiado interés en tener estructuras en determinados territorios muy pobres, con escasos recursos, es decir, que no le interesaba poner una delegación de Hacienda en medio del desierto para cubrir a 4 nómadas, ¿no? Ya, como hasta hace no mucho, por ejemplo, en Extremadura. Por ejemplo, hasta hace no mucho, en Extremadura, el interés que tenía el Estado, sobre todo, era que de ahí saliera gente que nutriera, por ejemplo, Pizarro o Hernán Cortés para América, y gente como ellos para hacer expediciones, o en el siglo XIX de Extremadura salieron un montón, siglo XIX-XX, para nutrir fábricas en otras comunidades. Sí, pero es que en el desierto estamos hablando de vastas extensiones en las que solamente hay un espacio vacío. Ahora tienen interés porque hay minerales, hay recursos, ¿no? Pero hace 100 años, pues poco interés había en controlar de forma exhaustiva determinados grupos que lo único que hacían era reconocer al sultán de Marruecos como autoridad y en algunos casos, o en muchos casos, pagar tributos que no eran tampoco todos los años, sino esporádicamente, ¿no? ¿Sabes? Pero es que cuando entras a analizar las dinámicas de Estado en el norte de África, te digo, tienes que mirar los factores locales porque no son los mismos que en el resto del mundo, ¿no? Sí, y suelen ir antes al apriorismo que
juzgar con esos ojos africanos lo que es, valga el ejemplo, se suele considerar a Canarias como europea porque políticamente lo es, pero geográficamente es un territorio absolutamente africano. Yo soy africano y no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero ahí mediatizan. De hecho, nuestras raíces más profundas están en África, no están en Europa. Desde los guanches y todos los pueblos hermanos a los guanches que había, que estaban conectados con esta religión norteafricana que habla de las puertas, como es la tradicional de los pueblos nómadas. Actualmente hay un porcentaje todavía importante en Marruecos, en Argelia, en la zona de Acabilia, que son parientes de los antiguos. Correcto, son nuestros primos, sí. Sobre todo los tuareg, donde hay mayor afinidad cultural y lingüística es con los pueblos tuareg. Pues veremos a ver si hay suerte y en algún momento del presente o del futuro puede haber alguna alternativa para que esa riqueza de Canarias se quede en Canarias y genere sinergias para poder, sobre esa base, crear nuevas empresas, nuevas actividades, nuevos lazos, porque Canarias está en medio de 3 continentes, un lugar envidiable para generar mucha mayor economía de la que tiene actualmente. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues muy agradecido de haber podido hacer este conversatorio, que espero que a la persona que lo solicitó le haya resultado agradable. A los que quieran dejar un comentario, pues encantados. Y bueno, pues si quieres dar el cierre. Y pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, por invitarme y un saludo a toda la audiencia.